Mis hijos me ignoraron todo el año, hasta que vieron en redes la foto de mi nuevo departamento frente al mar. Entonces recordaron que tenían madre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a humedad que siempre impregnaba mi pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán. Las paredes amarillas, que un día fueron mi orgullo, ahora parecían desteñidas como mi propia esperanza. Era martes por la mañana, y como cada día desde hacía 8 meses, me senté frente a mi teléfono con una taza entre las manos temblorosas, esperando, siempre esperando. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 67 años y 3 hijos que parecen haber olvidado que existo. Durante 45 años trabajé como secretaria en una oficina gubernamental en la Ciudad de México, ahorrando peso por peso, negándome pequeños lujos para asegurarme de que Elías, Sofía y Diego tuvieran todo lo que yo nunca pude tener. Mi patrimonio, construido con sacrificio y disciplina, incluía algunos ahorros en dólares que había guardado religiosamente, unas cuantas acciones que compré siguiendo los consejos de un compañero de trabajo y la pequeña herencia que dejó mi madre. La pantalla de mi celular mostraba el grupo familiar Los Morales. El último mensaje había sido mío, enviado 3 días atrás. Buenos días, mis amores. Espero que estén bien. Los extraño mucho. 2 palomitas azules confirmaban que todos lo habían leído. Nadie había respondido. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis huesos cansados, y caminé hacia la ventana que daba al pequeño patio donde había plantado geranios rojos. Los regaba cada mañana, hablándoles como si fueran los nietos que apenas veía. Buenos días, mis bonitos, les susurraba. Ustedes sí me escuchan. El timbre del teléfono me sobresaltó. Mi corazón se aceleró con esa esperanza tonta que aún se aferraba a creer que alguno de mis hijos se acordaría de mí. Era Elías. «Bueno, mijo», respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. «Mamá, necesito que me transfieras 50,000 pesos». Su voz sonaba diferente, sin el cariño que recordaba de cuando era niño y me abrazaba cada vez que llegaba del trabajo. «Es urgente. Encontré una oportunidad de inversión en bitcoins que no puedo dejar pasar. No hubo «¿Cómo estás?», no hubo «Te extraño». No hubo nada que indicara que se alegraba de escuchar mi voz. Solo la mano extendida, como siempre. «Elías, hijo, ¿no me vas a preguntar cómo estoy?» Mi voz se quebró ligeramente. «No hemos hablado en 2 meses». «Ay, mamá, no dramatices». «¿Estás bien? ¿No? Mira, en serio necesito ese dinero hoy. Es una inversión que me va a generar muchos rendimientos. ¿Puedes transferirlo a mi cuenta? ¿Sí?» Cerré los ojos. Recordé cuando era pequeño y se enfermaba. Cómo me pedía que me quedara a su lado hasta que se durmiera. Recordé sus dibujos pegados en el refrigerador, con palitos que supuestamente éramos nosotros. Mamá, papá, Elías, escritos con su letra de primer grado. Recordé los domingos en Chapultepec, cuando me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Has sabido algo de tu hermana Sofía?, pregunté, tratando de mantener viva la conversación. Intenté llamarla ayer para su cumpleaños y no contestó. «Mamá, no tengo tiempo para chismes familiares. ¿Me vas a transferir el dinero o no? Te prometo que te lo devuelvo con intereses». Esa promesa la había escuchado tantas veces. Los 70,000 pesos que le presté hace 6 meses para su negocio innovador. Los 30,000 de hace un año para saldar unas deudas. El dinero se esfumaba como humo, pero mis hijos siempre regresaban por más. «Está bien, mijo. Te lo transfiero en un rato», susurré. «Perfecto. Gracias, mamá. Luego hablamos». La línea se cortó antes de que pudiera decirle que lo amaba. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. La casa se sentía enorme y vacía, llena de ecos de risas que ya no existían. En la sala, las fotografías familiares me observaban desde sus marcos dorados. Mis hijos de pequeños, las primeras comuniones, las graduaciones,
Las bodas donde yo sonreía orgullosa, sin saber que cada foto era un paso más hacia mi propia invisibilidad. Caminé hacia mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba mi libreta de ahorros. Los números parecían burlarse de mí. Mi capital se reducía mes tras mes, mientras mis hijos construían sus propias fortunas con mi dinero. Elías tenía su consultora, Sofía su boutique, Diego su estudio de arquitectura. Todos prósperos, todos exitosos, todos demasiado ocupados para una llamada que no involucrara una transferencia bancaria. Esa tarde, mientras hacía la transferencia en el banco, la señora que estaba en la fila de al lado me sonrió. ¿Enviándole dinero a los hijos?, me preguntó con complicidad. Asentí, avergonzada. Ay, amiga, todos hacemos lo mismo. Pero a veces me pregunto, ¿cuándo van a empezar ellos a cuidarnos a nosotras? Sus palabras se quedaron conmigo durante el camino de regreso. Pasé por el mercado de Coyoacán, donde la señora que vendía flores me reconoció. ¿Para sus nietos otra vez, doña Carmen?, me preguntó, señalando un ramo de rosas rojas. No los he visto en meses, admití, sintiendo que la vergüenza me quemaba las mejillas. La mujer me miró con comprensión. Ay, hijita, los tiempos han cambiado. Antes los hijos visitaban a sus padres todos los domingos. Ahora uno tiene que rogarles para que vengan. Esa noche, mientras cenaba sola una quesadilla frente al televisor, decidí escribir en el grupo familiar una vez más. Hijos queridos, ¿qué tal si este domingo hacemos una comida familiar? Puedo preparar mole poblano como antes. Los extraño mucho y me gustaría verlos. Los mensajes se marcaron como leídos inmediatamente. Esperé 1 hora, 2 horas, toda la noche. Nadie respondió. Pero al día siguiente, Sofía me escribió. Mamá, por cierto, ¿me puedes prestar tu coche este fin de semana? El mío está en el taller y tengo una cita importante. No mencionó la comida. No mencionó que me extrañaba. Solo necesitaba mi coche. Y ahí, sentada en mi cama, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas, entendí que para mis hijos yo no era una madre. Era un banco. Una cuenta de ahorros con patas que caminaba y respiraba, disponible las 24 horas para cubrir sus gastos y solucionar sus problemas. Me dormí esa noche abrazando la almohada donde una vez durmió mi esposo, preguntándome en qué momento había dejado de ser Carmen para convertirme solo en mamá ATM, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Los días siguientes se difuminaron en una rutina de silencio que me carcomía el alma. Cada mañana despertaba con la esperanza tonta de encontrar un mensaje de alguno de mis hijos preguntando cómo había dormido, si necesitaba algo, si querían venir a almorzar, pero mi teléfono permanecía mudo, como si hubiera perdido la capacidad de recibir amor. El miércoles por la tarde, mientras organizaba los papeles de mis inversiones en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era Sofía. Mami, ¿cómo estás? Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Conocía ese tono. Bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo está mi nieta Valeria?, pregunté, aferrándome a cualquier oportunidad de conexión. Está bien, creciendo muy rápido. Oye, mami, te llamo porque necesito un favor grandísimo. ¿Te acuerdas de ese terreno que papá nos dejó en Cuernavaca? El que está a tu nombre. Mi corazón se hundió. Ese terreno, una pequeña propiedad que mi difunto esposo había comprado con tanto esfuerzo, soñando con construir ahí una casa para nuestros nietos. Lo había puesto a mi nombre antes de morir, susurrándome que era para asegurar mi futuro. ¿Qué pasa con el terreno, hija? Es que encontré una oportunidad increíble de negocio. Una amiga está expandiendo su cadena de spa y necesita socios inversionistas. Si vendo el terreno, puedo entrar con una buena cantidad de capital. Es una inversión segura, mami. En 2 años podría duplicar el dinero. Pero Sofía, ese terreno... Mi voz se quebró. Es lo único que me queda de tu papá. ¿Él soñaba con que ahí? Ay, mami, no seas sentimental. Papá ya murió. Él no va a usar ese terreno. Además, ¿para qué lo quieres si nunca vas? Está ahí nada más acumulando polvo y pagando predial. Cada palabra era una puñalada. ¿Sentimental? ¿Por querer conservar el último sueño de mi esposo? ¿Y por qué no pides un préstamo en el banco?, sugerí, desesperada por encontrar una alternativa.
Porque los intereses están carísimos, mami. Además, ¿no que siempre dices que la familia se ayuda? Yo no te estoy pidiendo que me regales nada. Te voy a devolver cada peso cuando el negocio empiece a generar dividendos. Esa misma promesa. Siempre la misma promesa que nunca se cumplía. Déjame pensarlo, hija. Está bien, pero no tardes mucho. La oportunidad no va a esperarnos para siempre. Te amo, mami. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo la última conexión tangible con mi esposo se desvanecía entre mis dedos como arena. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando las cosas que habíamos comprado juntos. El juego de té de Talavera que compramos en nuestro viaje a Puebla, la mecedora donde amamanté a mis 3 hijos, el ropero que él mismo había barnizado un domingo por la tarde. Todo parecía susurrarme que me aferrara, que no dejara que se llevaran también esos recuerdos. El jueves, Diego me llamó, mi hijo menor, el arquitecto exitoso que diseñaba casas para millonarios en Polanco. Mamá, ¿tienes planes para este fin de semana? Su voz sonaba casual, pero yo ya había aprendido a detectar las intenciones ocultas. No, mijo. ¿Quieres venir a comer? Puedo hacer tus enchiladas favoritas. Ay, no, mamá. Voy a estar súper ocupado. Te hablo porque Patricia y yo estamos viendo la posibilidad de remodelar la oficina. Necesitamos como 100,000 pesos para los materiales y la mano de obra. ¿Crees que nos puedas echar la mano? Patricia era su esposa. Una mujer que nunca me había dirigido la palabra con genuino cariño. Siempre me veía como si fuera un mueble viejo en su sala moderna. Diego, hijo, ¿no pueden pedir un crédito empresarial? Sí podemos, pero ¿para qué pagar intereses si tú nos puedes prestar sin costo? Además, es tu inversión en nuestro futuro. Entre más crezca el despacho, mejor posición tendremos para cuidarte cuando seas más grande. ¿Cuando sea más grande? Repetí, sintiendo como si me hubiera abofeteado. Hijo, ya tengo 67 años. Ya soy grande. Se rió con esa risa incómoda que se usa cuando alguien dice algo que no queremos escuchar. Ya sabes a qué me refiero, mamá. Cuando necesites más cuidados. Por eso es importante que inviertas en nosotros ahora. Invertir en ellos. Como si mis hijos fueran acciones en el mercado bursátil. Como si mi amor fuera una transacción financiera calculada para obtener rendimientos futuros. Está bien, Diego. Te transfiero el lunes. Perfecto. Gracias, mamá. Eres la mejor. Otra vez esa frase vacía. Eres la mejor. La mejor para resolver problemas. La mejor para abrir la cartera. La mejor para decir que sí sin hacer preguntas incómodas. El viernes por la mañana, mientras pagaba mis servicios en el banco, me encontré con Esperanza, una antigua compañera de trabajo. No nos habíamos visto en años, pero su sonrisa seguía siendo la misma. «Carmen, ¿cómo estás, querida?» Me abrazó con genuino cariño. «Bien, Espe. ¿Y tú? ¿Cómo están tus hijos?» Su expresión cambió ligeramente. «Ay, Carmen. La verdad, no muy bien. Roberto se fue a vivir a Canadá y ya casi no llama. Ana está tan ocupada con su trabajo que solo me habla cuando necesita que le cuide a los niños. A veces siento que para ellos soy más una niñera gratuita que su madre». Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco doloroso. No estaba sola en esto. ¿Y tú, Carmen? ¿Cómo están tus muchachos? Por primera vez en meses, fui honesta. Igual, Espe. Solo me buscan cuando necesitan dinero. A veces siento que dejé de ser su madre para convertirme en su banco personal. Esperanza me tomó del brazo. Ay, amiga, ¿sabes qué? El otro día leí algo que me pegó muy fuerte. Decía que nosotras, las madres mexicanas, criamos hijos tan cómodos que se olvidan de que nosotras también tenemos necesidades. También tenemos corazón. Nos quedamos calladas un momento, digiriendo esa verdad amarga. ¿Sabes qué, Carmen? Deberíamos hacer algo por nosotras. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a uno de tus hijos? No pude responder porque la respuesta me daba vergüenza. Nunca. Nunca me había comprado algo realmente bonito para mí. Nunca le había dicho no a ninguno de mis hijos. Piénsalo, querida, continuó Esperanza. Nosotras también merecemos ser felices. Nosotras también merecemos que nos cuiden. Esa tarde,
De regreso en casa, me senté frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello canoso mal cortado, arrugas de preocupación alrededor de los ojos, y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. ¿Cuándo había dejado de importarme mi propia apariencia? ¿Cuándo había decidido que yo ya no valía la pena? Abrí el cajón donde guardaba los extractos bancarios de mis cuentas de ahorro. Los números me gritaban la verdad. En 2 años, mi patrimonio se había reducido a la mitad. Los 70,000 de Elías, los 40,000 de Sofía, los 30,000 de Diego, los 20,000 de emergencias que nunca eran emergencias reales. Mi dinero se desvanecía como agua entre los dedos, mientras mis hijos construían sus fortunas personales. Tomé mi teléfono y abrí Instagram. Las fotos de mis hijos me recibieron como bofetadas. Elías en un restaurante caro en Polanco, brindando con una botella de vino que costaba más que mi mercado de una semana. Sofía en un spa en Valle de Bravo, presumiendo su merecido descanso después de una semana súper estresante. Diego en su BMW nuevo, con Patricia sonriendo a su lado, ambos usando relojes que reconocí porque había ayudado a pagarlos. En ninguna foto aparecía yo. En ninguna historia me mencionaban. En ningún momento parecían recordar que existía una mujer de 67 años que se había sacrificado para que ellos pudieran tener esa vida de lujos. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, tomé una decisión que me aterrorizó por su simplicidad. Iba a empezar a vivir para mí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de mí había despertado. Una voz pequeña pero firme que susurraba: «Carmen, tú también importas». La semana siguiente comenzó con una llamada que no esperaba. Era lunes por la mañana, y el nombre de Valeria, mi nieta de 15 años, apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón se aceleró con una alegría que no sentía en meses. «Abuela, ¿estás ocupada?» Su voz sonaba diferente, más madura, pero también triste. «Nunca estoy ocupada para ti, mi cielo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus clases?» «Bien, abuela». «Bueno, en realidad no tan bien, por eso te llamo. ¿Puedo ir a verte hoy en la tarde? Necesito platicar contigo». Después de colgar, pasé toda la mañana limpiando la casa y preparando las galletas de avena que tanto le gustaban cuando era pequeña. Por primera vez en semanas, tenía una razón para sonreír genuinamente. Valeria llegó a las 4 de la tarde. Ya no era la niña que recordaba. Se había convertido en una joven hermosa, pero sus ojos tenían una sombra que me preocupó inmediatamente. «Abuela, necesito contarte algo, pero prométeme que no le vas a decir nada a mi mamá». Nos sentamos en la sala, con las galletas entre nosotras y 2 tazas de té de manzanilla humeando. «Mi mamá no sabe que estoy aquí. Me dijo que no te molestara porque últimamente estás muy rara y que mejor la llamara a ella si necesitaba algo». Sentí una puñalada en el pecho. ¿Rara? ¿Por qué era rara querer ver a mi propia nieta? ¿Y qué necesitas, mi amor? Valeria respiró profundo. Es que, bueno, mis papás se la pasan peleando por dinero. Mi mamá dice que el negocio del spa no está funcionando como esperaba, y mi papá está furioso porque dice que tú no le has prestado lo suficiente. Ayer escuché a mi mamá hablando por teléfono con alguien, diciendo que iba a tener que exprimir más a la vieja porque si no, iban a quebrar. La taza se me resbaló de las manos. El té caliente se derramó sobre mi falda, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que acababa de escuchar. ¿Exprimir más a la vieja?, repetí, sintiendo como si las palabras fueran vidrios en mi garganta. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. «Abuela, siento mucho decirte esto, pero también dijeron algo sobre venderte la idea de irte a un asilo para que ellos puedan manejar tus bienes. Dijeron que era por tu propio bien, porque ya estás muy mayor para manejar tanto patrimonio. El mundo se desplomó a mi alrededor. Un asilo. Querían meterme en un asilo para quedarse con mi dinero, mis propiedades, mi herencia. Todo lo que había construido con 45 años de trabajo. Abuela, ¿estás bien?» Valeria me tomó de la mano. «Te ves muy pálida». «Estoy bien, mi cielo», mentí, tratando de no llorar frente a ella. «¿Y por qué me cuentas todo esto?» «Porque no me parece justo. Tú siempre has sido buena con nosotros.
Siempre nos has ayudado. Y ellos hablan de ti como si fueras un estorbo. Esa noche, después de que Valeria se fue, me senté en mi cama a revisar todos los documentos importantes que tenía guardados en una caja de metal. Mi testamento, donde ingenuamente había dejado todo dividido en partes iguales entre mis 3 hijos. Las escrituras de la casa, del terreno en Cuernavaca, los certificados de mis inversiones en el banco. Todo estaba a mi nombre, pero me di cuenta de que eso no me protegía. Si mis hijos lograban demostrar que yo no estaba en condiciones de manejar mis finanzas, un juez podría otorgarles la tutela. Y entonces, realmente me convertiría en una prisionera en mi propia vida. El martes por la mañana, Sofía llegó sin avisar. Traía flores, una caja de chocolates caros, y esa sonrisa que ahora reconocía como una máscara. «Mami, ¿cómo estás? Te ves cansada». «Estoy bien, hija». «¿A qué debo la visita? ¿No puedo venir a ver a mi mamá sin razón?» Se rió, pero la risa sonaba falsa. «Bueno, la verdad es que también quería platicar contigo sobre algo importante». Se sentó en el sofá y sacó una carpeta de su bolsa. «Mira, mami, estuve investigando y encontré un lugar increíble. Es una residencia para adultos mayores en Las Lomas, súper bonita, con jardines, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas. Es como un hotel de 5 estrellas, pero especializado en personas de tu edad». Mi sangre se congeló. Ahí estaba, el plan que Valeria me había advertido. «¿Por qué me estás enseñando esto, Sofía?» «Porque te amo, mami, y me preocupo por ti. Vivir sola ya no es seguro. ¿Qué pasa si te caes y nadie se da cuenta? ¿Qué pasa si se te olvida tomar tus medicinas? Además, ahí tendrías compañía, gente de tu edad». Abrió la carpeta y me mostró fotografías de jardines perfectos, habitaciones elegantes, personas mayores sonriendo en actividades dirigidas. Todo se veía demasiado perfecto, demasiado caro, y nosotros nos haríamos cargo de todos los trámites financieros para que no te preocupes por nada. Podríamos vender esta casa, que ya está muy grande para ti, y con ese dinero pagamos la residencia. El terreno de Cuernavaca también nos ayudaría mucho, y tus ahorros los moveríamos a una cuenta que nosotros podríamos manejar, para asegurarnos de que rinda más. Ahí estaba todo el plan, envuelto en palabras dulces y preocupación fingida. Querían despojarme de todo: mi casa, mi terreno, mis ahorros, mi independencia, mi dignidad. «¿Y si no quiero irme?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Ay, mami, ¿por qué no ibas a querer? Es un lugar hermoso, y vas a estar mucho mejor cuidada que aquí solita». «Pero esta es mi casa, Sofía. Aquí viví con tu papá, aquí los crié a ustedes». «Sí, mami, pero eso ya pasó. Nosotros ya crecimos, ya tenemos nuestras propias familias. No puedes vivir en el pasado para siempre». Cada palabra era una bofetada. ¿Vivir en el pasado? ¿Por querer conservar los recuerdos de una vida entera? Además, continuó Sofía, revisando los papeles, mira todos estos beneficios. Tienen un programa de actividades increíble. Yoga, pintura, clases de baile. Vas a hacer muchas amigas. Me quedé callada, fingiendo considerar su propuesta mientras por dentro se desataba una tormenta de rabia y dolor que no sabía que podía sentir. «Déjame pensarlo», dije finalmente. «Perfecto, mami. Pero no tardes mucho en decidir, porque estos lugares tienen lista de espera». Después de que se fue, caminé por mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. Cada rincón tenía una historia, cada objeto guardaba un recuerdo. La mesa donde hice la tarea con mis hijos, la cocina donde preparé miles de comidas, el jardín donde enseñé a Elías a andar en bicicleta. ¿Cómo podían pedirme que abandonara todo esto? ¿Cómo podían creer que yo sería más feliz encerrada en una residencia bonita que aquí, en el lugar donde construí mi vida? Esa noche llamé a mi doctor, el doctor Hernández, que me había atendido durante los últimos 10 años. «Doctor, necesito que me haga todos los exámenes médicos posibles. Exámenes de sangre, cognitivos, físicos. Todo lo que pueda demostrar que estoy en perfectas condiciones mentales y físicas». «¿Algún problema específico, señora Carmen?» «Mis hijos quieren internarme en un asilo, doctor.
Y necesito pruebas de que estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Entiendo perfectamente, señora Carmen. Desafortunadamente, este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Venga mañana temprano y le haremos todos los estudios necesarios. Mientras colgaba el teléfono, sentí algo que no había experimentado en años. Determinación pura. Mis hijos habían cometido un error al subestimarme. Pensaban que era una anciana indefensa que se iba a dejar manipular sin oponer resistencia. Pero se habían equivocado. Carmen Esperanza Morales había trabajado 45 años, había criado 3 hijos, había sobrevivido a la muerte de su esposo y había construido un patrimonio sólido. No iba a rendirse sin pelear. Era hora de demostrarles quién era realmente su madre. Los resultados médicos llegaron una semana después, y fueron como un escudo dorado entre mis manos. Excelente salud mental, presión arterial controlada, funciones cognitivas por encima del promedio para mi edad. El doctor Hernández había sido muy minucioso. Incluso había incluido una evaluación psicológica que confirmaba mi completa capacidad para tomar decisiones financieras y personales. Señora Carmen, me había dicho mientras me entregaba los documentos. Usted está en mejores condiciones que muchas personas 20 años más jóvenes. Guarde muy bien estos papeles. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Elías, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Desesperación. Mamá, necesito que hablemos urgentemente. ¿Puedo ir ahorita? Por supuesto, hijo. Llegó en menos de una hora, acompañado de Diego. Los dos entraron a mi casa con caras largas y una energía extraña que me puso alerta inmediatamente. Mamá, siéntate, dijo Elías, como si él fuera el adulto y yo la niña. Tenemos que hablar sobre tu situación. ¿Mi situación? Pregunté, fingiendo inocencia. Sí, mamá. Sofía nos contó sobre su conversación contigo, sobre la residencia. Y la verdad, creemos que es una excelente idea. Diego se acercó y se sentó en el sofá frente a mí. Mamá, hemos estado muy preocupados por ti. Te vemos diferente, más olvidadiza, más confundida. El otro día, cuando te pedí el dinero para la oficina, te tardaste mucho en responder, como si no me entendieras. Mentira, una mentira descarada. Me había tardado en responder porque estaba digiriendo la petición, no porque estuviera confundida. Y además, continuó Elías, manejar tanto patrimonio a tu edad debe ser muy estresante. ¿No sería mejor que nosotros nos hiciéramos cargo? Somos tus hijos. Nadie te va a cuidar mejor que nosotros. Ahí estaba otra vez esa palabra, patrimonio. Mi dinero, mis propiedades, mi herencia, siempre reducidos a cifras en sus cabezas. ¿Y si no quiero irme de mi casa? Pregunté directamente. Los dos intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida. Mira, mamá. Diego suspiró como si estuviera explicándole algo a una niña testaruda. Sabemos que el cambio da miedo, pero ya no puedes seguir viviendo sola. Es peligroso. ¿Qué pasa si te da un derrame y nadie se da cuenta hasta días después? ¿Y qué pasa si me gusta vivir sola? ¿Qué pasa si aquí soy feliz? Mamá, no seas terca. La voz de Elías se endureció. Esto no es una discusión. Es por tu propio bien. Por mi propio bien. ¿Cuántas atrocidades se habían cometido en la historia usando esas mismas palabras? Además, agregó Diego, sacando una carpeta de su mochila, ya hemos estado investigando opciones de inversión para tu dinero. Hay unos fondos de inversión que pueden darte mejores rendimientos que tenerlo guardado en cuentas de ahorro simples. Y el terreno de Cuernavaca, continuó Elías. Realmente deberíamos venderlo. No tiene sentido mantener una propiedad que no usas y que solo genera gastos de mantenimiento. Me quedé callada, observándolos. Mis 2 hijos, a los que había dado la vida, planeando mi futuro sin consultarme, hablando de mis bienes como si ya fueran suyos. ¿Han hablado con su hermana sobre esto? Pregunté. Por supuesto. Los 3 estamos de acuerdo. Es lo mejor para ti. ¿Y han pensado en preguntarme qué es lo que yo quiero? Mamá. Diego se inclinó hacia adelante, usando ese tono condescendiente que odio. A veces lo que queremos no es lo que nos conviene. Tú misma nos enseñaste eso cuando éramos niños. Tenía razón en eso,
pero la diferencia era que ellos habían sido niños entonces. Yo era una adulta de 67 años, no una niña que necesitara que le dijeran qué era lo mejor para ella. Está bien, dije finalmente. Déjenme pensarlo. No hay mucho que pensar, mamá. Ya tomamos la decisión. Esas palabras de Elías fueron como una bofetada. Ya habían tomado la decisión, sin mí, sobre mi vida, mi casa, mi dinero, mi futuro. Después de que se fueron, me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales y me senté en mi jardín. Las plantas que había cuidado durante años me observaban en silencio, como si entendieran que algo fundamental había cambiado en el mundo. Por primera vez en décadas, marqué el número de mi hermana Esperanza, quien vivía en Guadalajara. No habíamos hablado en meses, pero necesitaba escuchar una voz que me recordara quién era yo realmente. ¿Carmen? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, hermana? Esperanza, necesito contarte algo. Y le conté todo. Cada petición de dinero, cada promesa incumplida, el plan del asilo, la conversación con mis hijos. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Carmen, hermana, ¿tú escuchas lo que me estás diciendo? Sí, pero... No hay peros. Esos muchachos te están robando. Te están manipulando para quedarse con todo lo que has trabajado en tu vida. Pero son mis hijos, Esperanza. ¿Y qué? ¿Eso les da derecho a tratarte como si fueras su propiedad privada? Carmen, despierta. Tú criaste a 3 hijos malagradecidos, que solo te ven como una fuente de dinero. Sus palabras dolían porque eran ciertas. ¿Qué voy a hacer? Son lo único que tengo. No, Carmen. Tú eres lo único que tienes. Y es hora de que empieces a quererte a ti misma tanto como has querido a esos ingratos. Esa noche, después de colgar con Esperanza, hice algo que no había hecho en años. Me di un baño largo con sales aromáticas. Me puse una bata suave y me senté frente al espejo a observar realmente mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada había envejecido, sí, pero no estaba acabada. Sus ojos todavía tenían chispa. Su postura todavía tenía dignidad. Había dejado que mis hijos me convencieran de que era una anciana indefensa. Pero la verdad era que seguía siendo Carmen Esperanza Morales, la mujer que había criado 3 hijos sola después de que su esposo muriera, la que había manejado las finanzas familiares durante décadas, la que había construido un patrimonio sólido con su trabajo y dedicación. Al día siguiente, martes por la mañana, hice algo que me aterrorizó por su simplicidad. Abrí una cuenta de banco nueva, en una sucursal diferente, solo a mi nombre, sin beneficiarios, sin autorizados. Transferí una parte significativa de mis ahorros a esa cuenta nueva, la suficiente para vivir cómodamente durante años sin depender de nadie. La ejecutiva del banco, una mujer joven y profesional, me explicó todas las opciones disponibles. Señora Morales, también tenemos algunos productos de inversión que podrían interesarle. Fondos de inversión conservadores que le pueden dar mejores rendimientos que una cuenta de ahorros tradicional. ¿Y nadie más tendría acceso a estos fondos? Absolutamente nadie, señora. Solo usted puede mover ese dinero. Por primera vez en meses, me sentí en control de algo en mi vida. Esa tarde, cuando Sofía llegó sin avisar otra vez, me encontró diferente. No sabía explicar qué había cambiado, pero algo en mi postura, en mi mirada, le indicó que algo era distinto. «Mami, ¿ya pensaste en lo que platicamos sobre la residencia?» «Sí, pensé mucho. ¿Y?» Y decidí que no. La expresión en su cara cambió inmediatamente. La máscara de preocupación amorosa se resquebrajó, dejando ver algo más frío debajo. «¿Cómo que no, mamá? Lo que escuchaste. No me voy a ir de mi casa, no van a manejar mi dinero, y no necesito que tomen decisiones por mí». «Pero mamá, ya hablamos de esto. Es por tu propio bien». «No, Sofía. Es por su propio bien. Ustedes quieren mi dinero, y para conseguirlo necesitan que yo esté fuera del camino». Se quedó callada, con la boca abierta, como si no pudiera creer que su madre tuviera la audacia de hablarle así. «No puedo creer que pienses eso de nosotros. Somos tus hijos. Te amamos. Si me amaran, me respetarían. Si me amaran, no estarían planeando cómo deshacerse de mí para quedarse con mi herencia». Sofía se levantó del sofá, furiosa. «No sé quién te está metiendo ideas en la cabeza,
Pero esto no se va a quedar así. Después de que se fue, azotando la puerta, me quedé sentada en mi sala, sintiendo algo que no había experimentado en años. Orgullo. Orgullo de haberme defendido. Orgullo de haber dicho que no. Orgullo de haber recuperado, aunque fuera por un momento, mi dignidad. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía armas para pelear. La represalia no tardó en llegar. Al día siguiente, miércoles por la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero Elías, luego Diego, después Sofía otra vez. Todos con el mismo mensaje. Estaba cometiendo un error terrible. Estaba siendo manipulada por gente externa. Necesitaba reconsiderar mi decisión. No contesté ninguna llamada. Por primera vez en décadas, dejé que el teléfono sonara hasta que se cansara. Me quedé sentada en mi cocina, tomando mi café matutino mientras escuchaba los timbrazos como música lejana, que ya no tenía poder sobre mí. Cuando finalmente se detuvieron, revisé los mensajes de WhatsApp. 17 mensajes furiosos, algunos de mis hijos, otros de sus parejas. Patricia, la esposa de Diego, había escrito: Carmen, no sé qué te pasa, pero estás lastimando mucho a Diego. Él solo quiere ayudarte y tú lo rechazas como si fuera un extraño. ¿Lastimando a Diego? Durante 35 años, desde que nació, mi única preocupación había sido no lastimarlo a él. Y ahora, la primera vez que priorizaba mi propio bienestar, yo era la mala de la película. Borré todos los mensajes sin responder. Esa tarde tomé una decisión que me llenó de terror y emoción a partes iguales. Salí de compras. No a comprar comida o artículos de limpieza, o las cosas prácticas que había comprado durante toda mi vida adulta. Salí a comprarme algo bonito, solo para mí. Caminé por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, observando aparadores que antes solo veía de pasada porque no tenía tiempo o no tenía dinero para frivolidades. Me detuve frente a una boutique pequeña pero elegante, donde los vestidos en el escaparate parecían susurrarme que entrara. ¿Puedo ayudarla en algo?, me preguntó una vendedora joven, con una sonrisa genuina. Busco algo bonito para mí. Esas 3 palabras se sintieron revolucionarias. Durante años, mis compras habían sido para otros. Ropa para mis hijos cuando eran pequeños, regalos para sus cumpleaños, cosas para la casa. Nunca algo bonito, solo para mí. Me probé un vestido azul marino con pequeñas flores bordadas. Elegante pero no ostentoso. Cuando me vi en el espejo del probador, la mujer que me devolvía la mirada se veía diferente, no más joven, pero sí más viva. Le queda precioso, dijo la vendedora. Ese color resalta sus ojos. Compré el vestido, unos zapatos cómodos pero elegantes, y un collar de plata sencillo que brillaba discretamente bajo las luces de la tienda. Gasté más dinero en una tarde del que había gastado en mí misma en los últimos 5 años juntos. Mientras caminaba de regreso a casa con mis bolsas, me crucé con doña Remedios, mi vecina de toda la vida. Carmen, te ves radiante. ¿Qué celebramos? Nada especial, doña Remedios. Solo me compré algunas cosas. Ay, qué bueno. Ya era hora de que te consintieran un poquito. Siempre andas dando y dando, pero nunca te vi recibir nada a cambio. Sus palabras se quedaron conmigo. Tenía razón. Siempre dando, nunca recibiendo. Esa noche, mientras cenaba en mi nuevo vestido aunque estuviera sola en casa, sonó el timbre. Era Valeria, mi nieta, pero su cara estaba hinchada de tanto llorar. Abuela, ¿puedo pasar? Claro, mi cielo. ¿Qué pasó? Se sentó en mi sofá y explotó en lágrimas. Mis papás están furiosos contigo. Dicen que te has vuelto loca, que alguien te está manipulando para que no les hagas caso. Mi mamá dice que van a tener que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Medidas legales. Ahí estaba la amenaza real. ¿Y tú qué piensas, Valeria? Yo creo que por primera vez te veo feliz, abuela. Diferente, pero feliz. Como si hubieras estado dormida mucho tiempo y apenas te estuvieras despertando. Su observación me impactó. Una adolescente de 15 años podía ver lo que mis hijos adultos se negaban a reconocer. Abuela, ¿es cierto que ya no vas a darles dinero? ¿Eso te dijeron? Sí.
Y también dijeron que eres egoísta, que después de todo lo que han hecho por ti, ahora los abandones. Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué, Valeria? Mi nieta se quedó pensando. Pues, no sé. Supongo que... ¿Visitarte? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de tus padres o tus tíos vino a visitarme sin pedirme dinero? Valeria reflexionó durante varios minutos. No, no me acuerdo de ninguna vez. Exacto. Pero abuela, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vas a cortar relación con todos? No sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que ya no voy a permitir que me traten como si fuera un cajero automático con sentimientos. El jueves por la mañana, tomé otra decisión radical. Fui a una agencia de viajes. Había visto un anuncio en el periódico sobre tours para adultos mayores, viajes especialmente diseñados para personas de mi edad que querían conocer nuevos lugares. Buenos días. Me interesa información sobre sus paquetes de viaje. Le dije a la agente de ventas. Por supuesto. ¿Tiene algún destino en mente? Quiero ver el mar. Habían pasado más de 15 años desde la última vez que había visto el océano. Mi esposo y yo solíamos ir a Veracruz cuando éramos jóvenes, pero después de que nacieron los niños, los gastos familiares siempre fueron prioridad. Tenemos un tour muy bonito a Puerto Vallarta, 6 días y 5 noches. Incluye hotel frente al mar, algunas excursiones y transporte desde el aeropuerto. El precio me hizo tragar saliva. Era más de lo que había gastado en mí misma en años. Pero recordé las cuentas de mis hijos, las cenas caras, los viajes a Europa, los coches nuevos, todo pagado indirectamente con mi dinero. Lo tomo. Perfecto. ¿Cuántas personas van a viajar? Solo yo. La agente me miró con sorpresa, pero no hizo comentarios. Mientras llenaba los formularios, me sentí como si estuviera firmando mi declaración de independencia. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Invité a alguien a comer. Llamé a doña Esperanza, mi antigua compañera de trabajo. ¿Esperanza? Soy Carmen. ¿Te gustaría venir a comer el domingo? Quiero cocinar para alguien que realmente quiera estar aquí. Carmen. Me encantaría. ¿Está todo bien? Te escucho diferente. Estoy bien. Mejor que bien. Estoy despertando. El domingo llegó Esperanza con una botella de vino y flores frescas. Había preparado mi mole poblano especial, el mismo que mis hijos siempre rechazaban porque estaba muy condimentado, o porque estaban a dieta. Carmen, esto está delicioso, dijo Esperanza después del primer bocado. ¿Cuánto tiempo hacía que no cocinabas así? Años. Mis hijos nunca tienen tiempo para venir a comer, y cocinar para una sola persona se siente triste. Pues yo vengo cuando quieras. Esto está mejor que cualquier restaurante. Durante la comida, le conté sobre mi decisión de viajar, sobre las compras, sobre mi nueva cuenta de banco. Esperanza me escuchaba con una sonrisa creciente. Carmen, te ves 20 años más joven. Es increíble cómo cambias cuando dejas de cargar el peso del mundo en los hombros. ¿Crees que estoy siendo egoísta? ¿Egoísta? Carmen, has sido todo menos egoísta durante toda tu vida. Has dado hasta quedarte sin nada que dar. ¿Sabes cómo se llama empezar a cuidarte a ti misma después de 67 años? Se llama supervivencia. Esa noche, después de que Esperanza se fue, me senté en mi jardín con una copa del vino que habíamos abierto. Las estrellas brillaban más que de costumbre, o tal vez era que yo las estaba viendo realmente por primera vez en años. Mi teléfono había estado silencioso todo el día. Ninguna llamada de mis hijos, ningún mensaje urgente pidiendo dinero. Por primera vez, ese silencio no me dolía. Se sentía liberador. Saqué mi celular y escribí en el grupo familiar un mensaje que había estado formulando en mi mente durante días. Hijos queridos, he decidido tomarme un tiempo para mí misma. Voy a viajar, a hacer cosas que siempre quise hacer, a vivir para Carmen por primera vez en mi vida adulta. Cuando regresen a buscarme por amor genuino y no por dinero, aquí estaré. Mientras tanto, les deseo lo mejor. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Por primera vez en 67 años, iba a dormir pensando únicamente en lo que yo quería hacer al día siguiente. La libertad, descubrí esa noche, tenía un sabor dulce que se parecía mucho a la esperanza. El lunes por la mañana, 3 días después de enviar mi mensaje,
Encontré a mis 3 hijos parados frente a la puerta de mi casa. Elías tenía una carpeta en las manos. Diego sostenía su teléfono como si estuviera a punto de hacer una llamada importante. Y Sofía me miraba con una mezcla de furia y desesperación que no había visto en años. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Elías sin siquiera saludarme. «Buenos días para ustedes también», respondí, sin abrir completamente la puerta. «No estamos para cortesías», replicó Sofía. «¿Se puede saber qué significa ese mensaje que mandaste? ¿Desde cuándo nos hablas así?» «Desde que decidí respetarme a mí misma». Diego se adelantó. «Mamá, ya hablamos con un abogado. Lo que estás haciendo se llama enajenación mental temporal. Podemos demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes». Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. ¿Enajenación mental? ¿Por decidir viajar y comprarme ropa? «Por comportarte de manera irracional», dijo Elías, abriendo su carpeta. «Por negarte a aceptar ayuda, por aislarte de tu familia, por tomar decisiones financieras erráticas». «¿Decisiones financieras erráticas como qué?» «Como abrir cuentas bancarias sin consultarnos», respondió Sofía. «Como planear gastos innecesarios en viajes cuando deberías estar ahorrando para tu cuidado médico futuro». Me reí. Una risa real, limpia, que los sorprendió a todos. Gastos innecesarios. Interesante concepto viniendo de personas que en los últimos 2 años me han pedido prestados más de 300,000 pesos que jamás me han devuelto. «Eso es diferente», Diego se defendió. «Esas eran inversiones familiares, inversiones en nuestro futuro. En su futuro, no en el mío». Elías sacó unos papeles de su carpeta. «Mamá, esto ya llegó demasiado lejos. Hemos preparado una solicitud de tutela. Si no entras en razón, vamos a tener que presentarla ante un juez». La palabra tutela resonó en el aire como una sentencia de muerte. Querían declararme incapaz legalmente para manejar mis propios asuntos. «¿Saben qué?», dije, manteniendo la calma que me había costado décadas aprender. «Pasen, pero se van a sentar donde yo diga. Van a escuchar lo que yo tenga que decir. Y después se van a ir de mi casa». Entraron como si fueran ellos quienes me estuvieran haciendo un favor. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de momentos familiares, donde habían llorado cuando eran niños, donde habían celebrado sus graduaciones y sus bodas. «Antes de que digan una palabra más», comencé, «quiero que me expliquen algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vino a esta casa sin pedirme dinero?» Silencio. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? ¿Si duermo bien? ¿Si necesito compañía?» Más silencio. «¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a sus casas sin que fuera mi cumpleaños o el Día de las Madres?» Sofía intentó hablar. «Mamá, nosotros…» «No he terminado. ¿Saben cuánto dinero les he prestado en los últimos 5 años? Porque yo sí lo sé. Llevo las cuentas». Me levanté y fui a mi escritorio, donde tenía una libreta que había estado actualizando religiosamente. Elías, 240,000 pesos. Sofía, 180,000 pesos. Diego, 160,000 pesos. Total, 580,000 pesos. Dinero que salió de mis ahorros, de mi pensión, de las inversiones que hice durante 45 años de trabajo. Los números flotaron en el aire como acusaciones concretas. Y en estos 5 años, ¿saben cuántas veces me han devuelto algo? 0. ¿Saben cuántas veces me han preguntado si yo necesito ayuda con algo? 0. «Mamá, no es lo mismo», protestó Diego. «Nosotros somos jóvenes. Estamos construyendo nuestras vidas, nuestros negocios. ¿Y yo qué soy? ¿Un banco que no cobra intereses? ¿Una inversión que solo da rendimientos sin esperar nada a cambio? Eres nuestra madre», dijo Sofía con un tono que pretendía ser cariñoso pero sonaba desesperado. «Exacto, soy su madre, no su empleada, no su cajera automática, no su plan de retiro personal». Elías se inclinó hacia adelante. «Mamá, entendemos que estés molesta, pero…» ¿Molesta? Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. ¿Creen que esto es estar molesta? Esto es estar cansada. Cansada de ser invisible hasta que necesitan dinero. Cansada de que me traten como si fuera un estorbo con cartera.
Me acerqué a la ventana donde había colgado una foto de mis nietos. La única que tenía reciente porque Valeria me la había enviado por WhatsApp. ¿Saben por qué Valeria es la única que viene a verme sin pedir nada? Porque todavía no ha aprendido a ver a la gente como fuentes de dinero. Oh, deja a Valeria fuera de esto, dijo Sofía con dureza. ¿Por qué? ¿Porque es la única que me ve como una persona y no como una cuenta bancaria? Diego se puso de pie. Está bien, mamá, ya entendimos. Estás enojada, pero eso no justifica que te comportes ¿Como qué, Diego? Como una extraña. Esa palabra me pegó en el pecho. Una extraña. Me había convertido en una extraña para mis propios hijos, porque había decidido valorarme a mí misma. Si respetarme me convierte en una extraña para ustedes, entonces prefiero ser una extraña. Saqué los documentos médicos que había obtenido la semana anterior y los puse sobre la mesa de centro. Antes de que presenten su solicitud de tutela, van a querer revisar esto. Exámenes médicos completos, evaluación psicológica, pruebas cognitivas, todo realizado la semana pasada por el doctor Hernández, quien me ha atendido durante 10 años. Elías tomó los papeles con cara de sorpresa. Salud mental excelente, funciones cognitivas superiores al promedio para mi edad, capacidad plena para tomar decisiones. Firmado por un médico certificado y un psicólogo clínico. Los tres intercambiaron miradas de pánico. Su solicitud de tutela no va a prosperar. Pero lo que sí va a quedar en los registros públicos es que ustedes intentaron declararme incapaz para obtener control sobre mi patrimonio. Mamá, no era nuestra intención, empezó Sofía. ¿No era su intención qué? ¿Robarme? Porque eso es lo que estaban planeando. ¿Robarme mi dignidad, mi casa, mi independencia, mis ahorros? Me senté frente a ellos, con la calma de alguien que finalmente ha encontrado su voz. Ahora les voy a decir cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. No más préstamos, no más transferencias, no más emergencias financieras que resuelvo con mi dinero. Pero mamá, protestó Elías, no he terminado. Si quieren una relación conmigo, va a ser una relación real. Van a venir a visitarme porque me extrañan, no porque necesitan algo. Van a llamarme para preguntar cómo estoy, no para pedirme favores. Van a invitarme a sus casas porque quieren mi compañía, no porque es mi cumpleaños y se sienten obligados. ¿Y si no? Preguntó Diego con un tono desafiante. Entonces no habrá relación, y cuando yo muera, van a heredar exactamente lo que merecen, nada. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. No puedes hacer eso, susurró Sofía. Puedo, y lo haré. Ya hablé con un abogado especialista en testamentos. Mi dinero, mis propiedades, todo va a ir a la fundación que estoy estableciendo para ayudar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Mamá, no puedes hablar en serio. Elías se veía genuinamente aterrorizado. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se levantaron los tres, derrotados. En la puerta, Sofía se volteó hacia mí. No sé quién eres ahora, pero no eres mi madre. Tienes razón, le respondí. Ahora soy Carmen, y Carmen no se deja manipular. Después de que se fueron, me serví una taza de té y me senté en mi jardín. Las plantas que había cuidado durante años me parecían más verdes, más vivas. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz. 2 semanas después del enfrentamiento con mis hijos, estaba sentada en una terraza frente al mar en Puerto Vallarta, con una piña colada en la mano y el sol acariciando mi rostro. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía que resolver problemas de nadie más. No tenía que preocuparme por transferencias bancarias o préstamos familiares. El hotel donde me hospedaba era modesto pero limpio, con una vista al océano que valía cada peso que había invertido en este viaje. Mis compañeros de tour eran personas de mi edad que, como yo, habían decidido darse una oportunidad de vivir para sí mismos. ¿Primera vez que viajas sola?, me preguntó Esperanza Ruiz, una señora de Monterrey que se había sentado en la mesa de al lado durante el desayuno. Primera vez que hago muchas cosas, le respondí con una sonrisa. Esperanza tenía 72 años y una energía que envidiaba. Me contó que había empezado a viajar después de que su esposo murió, cuando sus hijos le dijeron que
Ya era hora de que se tranquilizara y dejara de gastar dinero en tonterías. ¿Sabes qué les dije? Me preguntó mientras observábamos las olas romper contra la orilla. Les dije que había trabajado 40 años como maestra, que había criado 5 hijos, y que si quería gastar mis ahorros en tonterías, era mi derecho sagrado. Su historia resonó en mi pecho. No estaba sola en esto. Había toda una generación de mujeres que estaban aprendiendo a vivir para sí mismas después de décadas de vivir para otros. Durante esos 6 días en Puerto Vallarta, hice cosas que jamás había imaginado. Tomé clases de baile en la playa. Comí langosta por primera vez en un restaurante elegante. Compré artesanías mexicanas sin preguntarme si era un gasto innecesario. Me levanté cada mañana preguntándome qué quería hacer ese día, no qué necesitaba hacer. El último día del viaje, mientras empacaba mis cosas nuevas en la maleta, mi teléfono sonó. Era Valeria. «Abuela, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste de tu viaje?» «Hola, mi cielo, regreso mañana». «¿Todo bien?» «Sí, bueno, no sé. Mis papás siguen muy enojados contigo. Ayer escuché a mi mamá hablando con una prima, diciéndole que te habías vuelto loca y que ya no sabían qué hacer contigo. ¿Y tú qué piensas, Valeria?» «Yo creo que por primera vez en mi vida te veo realmente feliz, abuela. En las fotos que subiste a Facebook te ves, no sé, como libre, libre». Esa palabra se había convertido en mi nueva religión. ¿Sabes qué, mi amor? Cuando regrese, te voy a invitar a comer. Solo tú y yo. Quiero contarte sobre mi viaje y escuchar cómo te va en la escuela. ¿En serio? ¿Solo nosotras dos? Solo nosotras dos. Cuando regresé a la Ciudad de México, mi casa se sintió diferente. No más pequeña o más vacía, sino mía. Por primera vez en décadas. Era completamente mía. Nadie iba a llegar sin avisar a pedirme dinero. Nadie iba a criticar mis decisiones. Nadie iba a hacerme sentir culpable por elegir mi propia felicidad. La primera semana de vuelta establecí una nueva rutina. Desayunaba sin prisa, leía el periódico completo, no solo las noticias financieras que podrían afectar mis inversiones. Salía a caminar por Coyoacán, observando realmente las calles por las que había transitado durante años sin verlas. Me inscribí en una clase de pintura en acuarela en el Centro Cultural del barrio. Tenía 67 años y nunca había tocado un pincel, pero la instructora, una mujer joven llamada Andrea, me recibió con una sonrisa que no juzgaba mi edad ni mi inexperiencia. «El arte no tiene edad», me dijo mientras me enseñaba a mezclar colores. «Solo necesita ganas de crear algo bello». Mis primeras pinturas fueron desastres adorables. Flores que parecían manchas, paisajes que desafiaban las leyes de la perspectiva. Pero cada martes y jueves por la tarde, durante esas 2 horas frente al caballete, me convertía en alguien que no tenía que ser madre, proveedora o solucionadora de problemas. Era simplemente Carmen, aprendiendo algo nuevo. Un jueves por la tarde, después de la clase de pintura, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui a una peluquería elegante en la zona rosa. «Quiero un cambio», le dije a la estilista, una mujer en sus 30 que me miró con curiosidad profesional. ¿Qué tipo de cambio tenía en mente? «Quiero verme como me siento por dentro». Me cortó el cabello en un estilo moderno pero apropiado para mi edad. Me aplicó un tinte que eliminó las canas sin hacerme ver artificial, y me enseñó técnicas de maquillaje que realzaban mis ojos sin exagerar. Cuando me vi en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada era una versión de mí que no conocía. No más joven, pero sí más viva, más presente, más auténtica. Esa noche, Valeria vino a cenar como habíamos planeado. Cuando abrí la puerta, sus ojos se abrieron como platos. «Abuela, te ves increíble. ¿Qué te hiciste?» «Me encontré a mí misma», le respondí con una risa genuina. Durante la cena, le conté sobre Puerto Vallarta, sobre las clases de pintura, sobre la nueva rutina que me había construido. Valeria me escuchaba con una atención que no recordaba haber recibido de ningún miembro de mi familia en años. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, mi cielo». «¿Te arrepientes de haber tenido hijos?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque, bueno, mis papás y mis tíos te trataron muy mal, y ahora que te veo así de feliz sin ellos,
Me pregunto si nosotros fuimos la razón por la que no pudiste ser feliz antes. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Valeria, nunca me voy a arrepentir de haber tenido a tus papás y a tus tíos. Pero sí me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso de criarlos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me convertí en mamá y dejé de ser Carmen. Y cuando ellos crecieron, no sabía quién era yo sin esa función. Valeria asintió como si entendiera perfectamente. ¿Y ahora sabes quién eres? Ahora sé que soy una mujer de 67 años que está aprendiendo a pintar, que le gusta viajar, que disfruta de levantarse sin prisa, que puede tomar decisiones sin consultar a nadie. Soy alguien que merece respeto y cariño genuino, no solo cuando alguien necesita algo de mí. Después de que Valeria se fue, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla y observé la acuarela que había pintado esa tarde. Era un atardecer sobre el mar, inspirado en mi viaje a Puerto Vallarta. Los colores se difuminaban unos en otros, creando una sensación de paz que nunca había logrado capturar antes. Mi teléfono estaba silencioso. No había mensajes urgentes, no había peticiones de dinero, no había problemas familiares que resolver. Por primera vez en décadas, el silencio no me dolía. Me consolaba. Me di cuenta de que había construido una nueva vida alrededor de quien realmente era, no de quien otros necesitaban que fuera. Tenía amigas nuevas como Esperanza del viaje y las compañeras de la clase de pintura. Tenía actividades que me emocionaban. Tenía rutinas que me nutrían en lugar de agotarme. Pero lo más importante, tenía una relación genuina conmigo misma por primera vez en mi vida adulta. Esa noche, antes de dormir, escribí en un diario que había comprado en Puerto Vallarta. Querida Carmen, hoy cumples 2 meses de haber nacido. Porque eso fue lo que pasó hace 2 meses. Naciste. La mujer que fuiste durante 45 años murió el día que dijiste no por primera vez. Y esta nueva mujer que eres ahora está aprendiendo a caminar, a hablar, a decidir qué quiere de la vida. Está bien que sea difícil a veces. Está bien que te sientas perdida ocasionalmente. Los bebés también se caen cuando están aprendiendo a caminar. Pero mira todo lo que has logrado. Has viajado. Has hecho amigas nuevas. Has aprendido a pintar. Has establecido límites. Has protegido tu patrimonio. Has encontrado tu voz. Sigue adelante, Carmen. El mundo está esperando a conocer quién vas a ser. Cerré el diario y apagué la luz, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado jamás. Mañana sería otro día para seguir descubriéndome. 6 meses después de aquel enfrentamiento que cambió mi vida para siempre, estaba sentada en la terraza de mi nuevo departamento, frente al mar en Playa del Carmen. Había vendido la casa de Coyoacán, esa casa llena de recuerdos que ya no me pertenecían, y había usado parte del dinero para comprar este pequeño refugio, donde cada amanecer me recordaba que la vida podía ser hermosa cuando la vivías para ti misma. El sonido de las olas había reemplazado el silencio doloroso de los teléfonos que no sonaban. Ahora, cuando mi celular permanecía en silencio, era porque yo había elegido la paz, no porque me hubieran abandonado. Mi rutina matutina se había convertido en una ceremonia de gratitud. Café recién hecho mientras observaba el amanecer, media hora de yoga en la terraza, y después, mi actividad favorita, pintar. Mis acuarelas habían mejorado considerablemente en estos meses. La instructora Andrea me había dicho que tenía un talento natural que había estado dormido durante décadas. Esa mañana en particular pintaba un pelícano que había posado pacientemente en el barandal, como si supiera que se había convertido en mi modelo favorito. Mis manos, que antes solo habían conocido el trabajo doméstico y las transferencias bancarias, ahora creaban belleza con cada pincelada. «Buenos días, doña Carmen», me saludó Miguel, mi vecino de 80 años que había llegado aquí después de que sus hijos vendieran su casa, por su propio bien. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo amaneció?» «Agradecido, como siempre». «¿Ya desayunó?» Miguel y yo habíamos formado una amistad hermosa. Compartíamos las cenas de los domingos, intercambiábamos libros y nos acompañábamos en la soledad elegida que habíamos construido. Él había sido ingeniero durante 40 años. Yo, secretaria. Él había criado 4 hijos. Yo, 3. Los dos habíamos aprendido que el amor incondicional de los padres no garantizaba el respeto de los hijos adultos.
Esa tarde, mientras leía en mi hamaca, llegó un mensaje inesperado. Era de Sofía. Mamá, espero que estés bien. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. ¿Podríamos hablar? Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Durante estos 6 meses, mis hijos habían intentado contactarme esporádicamente. Primero con ira, exigiendo explicaciones. Después con manipulación, enviándome fotos de mis nietos con mensajes como «te extrañan». Finalmente, con desesperación, cuando se dieron cuenta de que mi testamento había cambiado oficialmente. Pero este mensaje era diferente. No pedía nada, no exigía nada. Solo preguntaba. Estoy bien, Sofía, muy bien. Si quieres hablar de verdad, sin agendas ocultas, puedes llamarme. 1 hora después, mi teléfono sonó. ¿Mamá? Su voz sonaba quebrada, vulnerable. Aquí estoy, hija. Yo no sé por dónde empezar. Empieza por donde necesites empezar. Hubo un silencio largo. Después, escuché algo que no había oído en años. Sofía llorando de verdad. Creo que perdí a mi mamá y no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante años te vi como una solución a mis problemas, no como una persona. Y cuando decidiste ser una persona, yo no supe cómo relacionarme contigo. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. El negocio del spa quebró, continuó. Eduardo y yo nos estamos divorciando. Y me di cuenta de que durante años, cada vez que tenía un problema, mi primera reacción era, llamo a mi mamá para que me ayude. Nunca era, llamo a mi mamá porque la extraño. O llamo a mi mamá porque me da gusto escuchar su voz. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no sé quién eres realmente. Sé que eres la mujer que me crió, que me cuidó cuando estaba enferma, que pagó mis estudios, que me ayudó con el enganche de mi casa. Pero no sé qué te gusta hacer para divertirte. No sé cuáles son tus sueños. No sé si eres feliz. ¿Te gustaría saberlo? Sí, pero me da miedo que ya no quieras contármelo. Le conté sobre mi nueva vida, sobre las clases de pintura, sobre mis viajes, sobre Miguel y los amigos que había hecho en el complejo residencial, sobre las mañanas sin prisa y las tardes leyendo novelas que durante años pospuse porque no tenía tiempo, sobre la fundación que había establecido y las mujeres que ya estaba ayudando. Mamá, ¿eres feliz? Por primera vez en décadas. Sí. ¿Y nosotros? ¿Ya no nos amas? La pregunta me partió el corazón, pero no de la manera dolorosa de antes. Me lo partió con una tristeza limpia, honesta. Los amo. Siempre los voy a amar. Pero ya no voy a permitir que me amen solo cuando me necesitan. ¿Hay alguna manera de empezar de nuevo? ¿Tú quieres empezar de nuevo? Sí, pero no sé cómo. Empezando por conocernos realmente. Sin dinero de por medio, sin favores pendientes, sin urgencias que resolver. Solo como 2 mujeres adultas que compartieron una historia y quieren escribir una nueva. Después de colgar con Sofía, me quedé en la hamaca viendo el atardecer. No sabía si mis hijos realmente podrían cambiar, si esta conversación significaba un verdadero comienzo nuevo o solo era otro intento de manipulación más sofisticado. Pero por primera vez, eso no me angustiaba, porque había aprendido que mi felicidad no dependía de ellos. Mi paz no estaba condicionada a su amor. Mi valor como persona no se medía por mi utilidad como madre banco. Valeria me visitó la semana siguiente. Llegó en autobús desde la Ciudad de México, con una mochila y una sonrisa que iluminó mi departamento. «Abuela, esto es increíble», dijo mientras recorría la terraza. «Se siente tan tranquilo». Durante esos 3 días, le enseñé a pintar acuarelas. Cocinamos juntas sin prisa. Caminamos por la playa recogiendo caracolas. Por las noches, nos sentábamos en la terraza a ver las estrellas mientras yo le contaba historias de cuando era joven, sueños que había tenido y que nunca había compartido con nadie. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Todo lo que quieras, mi cielo. ¿Te arrepientes de haber esperado tanto tiempo para ser feliz?» La pregunta me hizo reflexionar profundamente. No me arrepiento de haber criado a sus padres con amor. No me arrepiento de haber trabajado para darles oportunidades. Pero sí me arrepiento de haber creído que mi única función en la vida era sacrificarme por otros. ¿Qué les dirías a otras mujeres que están en la situación en la que tú estabas?
Les diría que nunca es demasiado tarde para recuperarse a sí mismas, que el amor verdadero no requiere que te anules, que es posible ser una buena madre sin dejar de ser una persona completa. El último día de su visita, Valeria me abrazó con una intensidad que me recordó por qué todo este proceso había valido la pena. Gracias por enseñarme que las mujeres podemos elegir cómo queremos que nos amen. Después de que se fue, me senté a escribir en mi diario, que se había convertido en mi confidente más fiel. Querida Carmen, hoy cumples 8 meses de haber nacido. Y mira todo lo que has construido. Una vida que es tuya, relaciones que te nutren, actividades que te emocionan, límites que te protegen. Has aprendido que la soledad elegida es libertad, no abandono. Has descubierto que el respeto hacia ti misma es más valioso que la aprobación de otros. Has entendido que ser madre no significa dejar de ser mujer. Tal vez tus hijos aprendan a amarte de verdad. Tal vez no. Pero eso ya no determina tu valor ni tu felicidad, porque has encontrado algo que habías perdido hace décadas. Te has encontrado a ti misma. Cerré el diario y salí a la terraza. La luna llena se reflejaba en el mar como un camino de plata que se extendía hasta el infinito. Por primera vez en mi vida, ese infinito no me daba miedo, me daba esperanza. ¿Has vivido alguna vez esta situación? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Si esta historia tocó tu corazón, compártela en los comentarios. Y si te gustó este relato, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todas merecemos recordar que nunca es demasiado tarde para elegir nuestra propia felicidad.